El héroe de las mil caras, el viaje del héroe, un viaje iniciático. Querida alma luminosa, te doy la bienvenida a este viaje interior que nos conecta con los mitos más antiguos de la humanidad, con los sueños que atraviesan la mente y con los símbolos que habitan en lo profundo de nuestra conciencia. Hoy, nos adentraremos en una de las obras más transformadoras del pensamiento moderno, El héroe de las mil caras. No es simplemente un libro, es un mapa espiritual, una brújula que nos guía por el sendero del monomito, el viaje universal del héroe. Ese recorrido que todas las culturas han narrado bajo diferentes rostros, pero que en esencia habla de lo mismo, el despertar del ser, la superación de pruebas, la caída en el abismo, la unión con lo divino y el retorno para entregar un don a la comunidad. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja hacia lo desconocido, hacia pruebas que parecen imposibles, y que dentro de ti hay una voz que susurra que debes avanzar? Ese llamado es el eco eterno del arquetipo del héroe. Es la señal de que tu alma está lista para crecer. Este camino no lo recorres solo. Millones antes que tú lo han transitado bajo diferentes nombres: Hércules, Moisés, Buda, Cristo, Ulises, Quetzalcóatl. Todos comparten las mismas etapas. Y lo más fascinante es que ese viaje está impreso en tu interior, esperando a ser despertado. Por eso, te invito a acompañarme en esta travesía. No solo será un resumen de un libro, sino un viaje iniciático donde cada capítulo será un espejo de tu propia vida. Abre tu corazón, enciende tu llama interior y prepárate, porque lo que descubrirás aquí puede transformar para siempre tu forma de ver el mundo y tu propio destino. Introducción al monomito. Joseph Campbell nos revela una verdad universal: todos los mitos cuentan la misma historia. Bajo distintos disfraces culturales, lenguajes y símbolos, late un patrón común, un arquetipo eterno, el viaje del héroe. Este viaje sigue un ciclo con tres grandes momentos. La partida, el llamado a dejar lo conocido, a cruzar el umbral hacia lo desconocido. La iniciación, pruebas, maestros, desafíos y la transformación del ser. El regreso, el retorno con el elixir, el conocimiento o el don que beneficia al mundo. ¿Por qué esto resuena tanto en nosotros? Porque no se trata solo de relatos antiguos, es la historia de cada vida humana. Cada dificultad, cada pérdida, cada triunfo y cada revelación espiritual forman parte de ese gran viaje cósmico que nos lleva a conocernos a nosotros mismos y a reconectar con lo divino. Campbell se apoya en las enseñanzas de Freud y Jung para mostrar que estos mitos no son simples cuentos, son mapas del inconsciente, expresiones de las fuerzas más profundas de la psique. Los sueños, los símbolos y las visiones son la misma materia de la que están hechos los mitos. El héroe, en este sentido, no es solo un personaje legendario: eres tú, soy yo, somos todos los que respondemos al llamado interior. Y cuando comprendemos esto, los relatos antiguos dejan de ser historias lejanas para convertirse en espejos de nuestra propia alma. Prólogo: el mito y el sueño. El prólogo nos abre las puertas al corazón de esta visión. Campbell explica que el mito es la entrada secreta por donde las energías del cosmos se vierten en la cultura humana. Religiones, artes, filosofías, ciencias, hasta los sueños más íntimos, todo se alimenta de esa fuente inagotable de símbolos. Un detalle fascinante es cómo los mitos y los sueños están entrelazados. El sueño es el mito personalizado. El mito es el sueño despersonalizado, universal. Así como los sueños revelan deseos, temores y arquetipos escondidos en la psique individual, los mitos expresan esos mismos símbolos en la psique colectiva. Por eso, las historias que encontramos en distintas culturas repiten los mismos temas: la lucha contra el dragón, la caída al inframundo, la unión con la diosa, la reconciliación con el Padre, la muerte y la resurrección. El héroe, nos dice Campbell, es aquel que logra triunfar sobre sus limitaciones personales y locales, y al hacerlo, se conecta con lo eterno, con lo universal. Tras la aventura, regresa transformado y con un don que beneficia a todos. En el prólogo, también se destaca la relación entre la psicología moderna y el mito. Freud identificó el complejo de Edipo como el drama central de la infancia. Jung habló de los arquetipos, esas imágenes universales que habitan en el inconsciente colectivo. Ambos mostraron que el mito no pertenece al pasado, sino que sigue vivo en nuestros sueños, en nuestras crisis, en nuestra vida cotidiana.
Campbell ilustra este punto con ejemplos poderosos, sueños modernos que reproducen las mismas escenas de iniciación que los ritos ancestrales. Un paciente sueña con una serpiente que lo muerde en los genitales, símbolo de la separación de la madre, igual que en los ritos de pubertad de los pueblos primitivos. Estos paralelos muestran que el mito sigue operando en lo profundo de cada uno de nosotros. Finalmente, el prólogo plantea la gran promesa del viaje del héroe, la destrucción del mundo conocido, seguida por una maravillosa reconstrucción de la vida humana, más limpia, más plena y más luminosa. El héroe de las 1000 caras, capítulo 1. La partida. El viaje del héroe siempre comienza con un quiebre en la vida ordinaria. Hasta ese instante, el protagonista vive dentro de un mundo conocido, aparentemente estable, rodeado de costumbres, familia y seguridad. Pero tarde o temprano, la existencia lo empuja hacia lo desconocido. Ese impulso inicial es lo que Campbell denomina la llamada de la aventura. La llamada de la aventura. El héroe recibe un aviso, una señal o un acontecimiento que rompe la rutina. Puede ser una crisis, un sueño revelador, la visita de un mensajero sobrenatural o incluso una simple coincidencia que altera el rumbo de su vida. Este llamado no es un accidente, es la voz del destino, la invitación a cruzar un umbral que lo conducirá hacia lo extraordinario. Ejemplos abundan en la mitología. Ulises recibe el llamado de la guerra de Troya. Moisés escucha la voz en la zarza ardiente. Buda contempla el sufrimiento humano y no puede seguir indiferente. En los cuentos populares, el héroe suele ser visitado por un animal parlante, un hada o un sabio que lo envía al camino. El símbolo central es siempre el mismo: la vida llama al héroe a dejarlo seguro y lanzarse al misterio. ¿Y qué ocurre en nuestra vida cotidiana? Ese llamado también llega: un despido, una enfermedad, una pérdida amorosa, un cambio inesperado. Todo lo que sacude tu zona de confort es, en realidad, el eco del mito universal que te invita a tu propia aventura espiritual. La negativa al llamado. Pero el ser humano teme lo desconocido. Campbell señala que muchos héroes, al inicio, se resisten a la invitación. Surgen excusas: no estoy listo, porque yo tengo miedo de fracasar. Esa negativa al llamado es natural, pues el yo busca aferrarse a lo conocido. Ejemplos clásicos. Jonás huye del mandato divino y es tragado por la ballena. Simón Pedro, antes de ser apóstol, niega a Cristo por miedo. En la vida diaria, la negativa se expresa en procrastinar, en rechazar oportunidades, en ignorar intuiciones. Sin embargo, cuanto más se niega el llamado, más se estrecha la vida. Campbell advierte que quien rechaza su misión corre el riesgo de enfermarse, de sentir que la existencia pierde sentido. La aventura no desaparece, el llamado siempre regresa. ¿Has sentido que la vida insiste en repetirte la misma lección una y otra vez, hasta que la enfrentas? Ese es tu propio monomito en acción. La ayuda sobrenatural. Cuando el héroe finalmente acepta el llamado, aparece la figura del mentor, un anciano sabio, una diosa protectora, un animal sagrado. Este guía ofrece objetos mágicos, consejos o dones espirituales que acompañarán al héroe en el camino. En la mitología griega, Atenea entrega armas a Perseo. En los evangelios, un ángel fortalece a Jesús en Getsemaní. En los cuentos populares, es el hada madrina que regala una varita o un talismán. El mentor representa el arquetipo del protector espiritual. No hace el viaje por el héroe, pero lo equipa para afrontarlo. En tu vida, esa ayuda puede manifestarse como un libro que llega en el momento justo, un maestro que aparece, una sincronicidad que abre puertas. No estás solo, el universo te provee aliados cuando decides avanzar. El cruce del primer umbral. Este momento es decisivo: el héroe abandona definitivamente el mundo conocido y se adentra en el territorio de lo incierto. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás. El cruce del umbral es simbólicamente vigilado por guardianes, dragones, demonios, pruebas iniciales que ponen a prueba la determinación del héroe. Orfeo desciende al inframundo. Dante, guiado por Virgilio, atraviesa las puertas del infierno. Alicia cae por la madriguera y entra al país de las maravillas. El mensaje es claro: para crecer debemos atravesar nuestros propios miedos.
La puerta al mundo espiritual siempre está custodiada por lo que más tememos: el vientre de la ballena. Finalmente, Campbell describe la experiencia del vientre de la ballena, símbolo del descenso al inconsciente. Aquí el héroe es devorado por la oscuridad, aislado del mundo exterior, para renacer transformado. Jonás dentro de la ballena. Pinocho atrapado en el monstruo marino. El iniciado en los ritos antiguos que pasa por pruebas de oscuridad y aislamiento. Este pasaje representa la muerte del yo antiguo. Solo al atravesar esa oscuridad puede nacer el nuevo ser. Todos, en algún momento, pasamos por la noche oscura del alma. Esa crisis que parece destruirnos en realidad es el útero cósmico que nos prepara para renacer en una versión más luminosa de nosotros mismos. Cierre del capítulo. La partida es el inicio del viaje. Nos enseña que todo proceso de transformación exige escuchar el llamado, aunque nos dé miedo. Aceptar la ayuda espiritual, que siempre llega. Atravesar los umbrales, desafiando miedos y guardianes. Morir simbólicamente, para nacer renovados. El héroe que acepta esta aventura comienza a caminar hacia lo divino. El que la rechaza, queda atrapado en su mundo limitado. El héroe de las 1000 caras, capítulo 2. La iniciación. Tras aceptar el llamado y atravesar el primer umbral, el héroe entra en el corazón del viaje, la iniciación. Aquí enfrentará pruebas, tentaciones y revelaciones que lo transformarán en un ser nuevo. La iniciación es un proceso de muerte y renacimiento espiritual. Lo viejo muere para que lo nuevo pueda nacer. El camino de las pruebas. El héroe ingresa en un territorio de desafíos continuos, monstruos, laberintos, acertijos, tentaciones y enemigos que ponen a prueba su valor y sabiduría. Campbell lo llama el camino de las pruebas. Hércules y sus 12 trabajos. Jasón y los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Buda bajo el árbol Bodhi, enfrentando las ilusiones de Mara. Cada prueba no es solo externa, sino interna. Son los miedos, apegos y debilidades del propio héroe proyectados en símbolos. ¿Reconoces en tu vida esos momentos en que los problemas parecen repetirse sin descanso? Son tus trabajos de Hércules, pruebas que buscan pulir tu espíritu. El encuentro con la diosa. En medio de las pruebas aparece la figura femenina arquetípica, símbolo de la totalidad, del amor y la plenitud. Campbell lo llama el encuentro con la diosa. Ella representa la unión con lo sagrado, la revelación de que el universo es, en su esencia, amor. Ulises y Calipso, donde el héroe se enfrenta al dilema de quedarse en el placer eterno o continuar su misión. El peregrino espiritual que, en meditación profunda, siente la unión con la divinidad. Este encuentro no es necesariamente con una mujer física, sino con la energía femenina universal, compasión, intuición, belleza, receptividad. El momento en que sientes que todo está conectado, cuando una fuerza amorosa te envuelve, es tu propio encuentro con la diosa, un recordatorio de que lo divino vive dentro de ti. La mujer como tentación. Pero la energía femenina también aparece bajo otra forma, la tentación. Aquí el héroe corre el riesgo de desviarse de su misión, atrapado por los placeres del mundo, poder, riqueza, deseo, comodidad. Jesús en el desierto, tentado por Satanás con poder y gloria. Los héroes que abandonan su viaje por la seducción de los sentidos. No se trata de condenar el placer, sino de comprender que el verdadero héroe debe trascenderlo para no quedar atrapado en ilusiones pasajeras. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que lo fácil, lo cómodo o lo atractivo te distrae de lo que realmente viniste a hacer? Esa es tu tentación en el camino. La reconciliación con el Padre. Uno de los momentos más profundos es el encuentro con el Padre. Representa la confrontación con la figura de autoridad suprema, ya sea un dios, un rey, un ancestro o la ley del universo. En muchos mitos, el héroe debe enfrentar al Padre para reconciliarse con él y obtener su poder. A menudo este encuentro es terrible, pues el Padre aparece como juez, castigador o guardián de lo prohibido. Luke Skywalker enfrentando a Darth Vader, eco moderno del mito. Moisés en la cima del Sinaí, recibiendo la ley de un Dios imponente. Buda enfrentando la verdad última del sufrimiento.
La reconciliación con el Padre simboliza la integración de la autoridad y el poder dentro del héroe. Solo entonces se convierte en un ser completo. En tu vida, reconciliarte con tus raíces, con tu linaje y con tu propia historia es esencial para avanzar. No puedes escapar de tu Padre interior, debes enfrentarlo y abrazarlo. Apoteosis. Después de atravesar las pruebas y reconciliarse con los arquetipos internos, el héroe alcanza la apoteosis, la elevación espiritual. Aquí experimenta la unión con lo divino, la expansión de la conciencia y la visión de la totalidad. Jesús transfigurado en el monte Tabor. Arjuna, en la Bhagavad Gita, cuando Krishna le revela su forma cósmica. Los místicos que describen estados de éxtasis y unión con la divinidad. En este estado, el héroe trasciende la dualidad. Ha descubierto que el cielo y el infierno, la vida y la muerte, el yo y el otro, son expresiones de una misma unidad. La apoteosis es ese instante en que sientes que todo tiene sentido, aunque sea por un momento fugaz. Ese destello de eternidad es una muestra del poder de tu propio viaje interior. La gracia última. Finalmente, el héroe recibe el don supremo, el elixir o la gracia última. Es el conocimiento, la iluminación o el poder espiritual que lo transforma por completo. Prometeo trayendo el fuego a los hombres. Moisés descendiendo del Sinaí con las tablas de la ley. Los chamanes que regresan de sus visiones con medicina para la tribu. Este regalo no es solo para el héroe, está destinado a la comunidad, a la humanidad. El héroe se convierte en portador de luz, en puente entre lo divino y lo humano. ¿Cuál es el don que la vida te pide entregar al mundo? Cada uno de nosotros, al superar nuestras pruebas, recibe un regalo único para compartir. Cierre del capítulo. La iniciación es el núcleo del viaje. Nos enseña que la vida nos pone a prueba para que descubramos nuestra fuerza. La divinidad se revela bajo la forma del amor y también de la tentación. Debemos reconciliarnos con nuestras raíces y con el poder supremo. El héroe verdadero alcanza la unión con lo divino y regresa con un don para todos. Este capítulo nos recuerda que el viaje no es solo personal, es un servicio sagrado a la vida misma. El héroe de las 1000 caras capítulo 3. El regreso. La aventura no termina con la iluminación o con el don adquirido. El verdadero desafío comienza cuando el héroe debe regresar al mundo ordinario. Campbell nos muestra que el regreso es tan difícil como la partida, porque el héroe ya no es el mismo, y el mundo al que vuelve tampoco lo comprende. La negativa al regreso. Muchas veces, después de haber alcanzado la unión con lo divino o de haber recibido la gracia última, el héroe no desea regresar. ¿Cómo volver al mundo de lo común cuando se ha experimentado lo eterno? Este rechazo expresa el deseo de permanecer en el éxtasis, en la unión con lo absoluto, y evitar la responsabilidad de transmitirlo. Buda, tras su iluminación, dudó en enseñar porque pensaba que los hombres no comprenderían. Los místicos que permanecen en soledad, absortos en la contemplación, sin querer volver a la sociedad. ¿Alguna vez has sentido que, después de una revelación interior, es difícil regresar a la rutina diaria? Ese es tu propio dilema del regreso. La huida mágica. En algunos relatos, el héroe no puede regresar por voluntad propia, sino que debe escapar con rapidez, muchas veces perseguido por fuerzas contrarias que buscan impedirle traer el don al mundo. Es lo que Campbell llama la huida mágica. Jasón robando el vellocino de oro y huyendo con Medea mientras son perseguidos. El mito de Orfeo, que debe salir rápidamente del inframundo con Eurídice. El chamán que retorna de su trance perseguido por espíritus hostiles. El simbolismo aquí es claro, lo sagrado no se entrega sin resistencia. El don del héroe debe ser conquistado y defendido hasta el último instante. El rescate del mundo exterior. En ocasiones, el héroe no logra regresar por sí mismo. Entonces, intervienen fuerzas externas, dioses, maestros, amigos o incluso la comunidad. Campbell lo llama el rescate del mundo exterior. Ulises, ayudado por los dioses para volver a Ítaca. Jesús, resucitado por el poder divino para completar su misión. Los héroes de cuentos que son despertados,
curados o salvados por ayudantes inesperados. Esto nos recuerda que nadie camina solo el sendero espiritual. Siempre hay manos invisibles que sostienen al héroe cuando éste no puede más. En tu vida, piensa en esas ocasiones donde alguien apareció justo a tiempo para ayudarte a salir adelante. Ese es tu rescate exterior, una señal de que el universo no te abandona. El cruce del umbral del regreso. El regreso culmina con un nuevo umbral, volver al mundo ordinario, pero transformado. El héroe ya no es el mismo, y ahora debe integrar lo aprendido en la vida cotidiana. Este paso suele ser doloroso. El héroe enfrenta la incomprensión, la burla o incluso la persecución del mundo común, que no entiende su visión. Moisés regresando con las tablas de la ley, solo para encontrar a su pueblo adorando un becerro de oro. Los profetas rechazados por sus comunidades. Los visionarios que, en la historia, fueron ridiculizados antes de ser comprendidos. ¿Has sentido alguna vez que los demás no comprenden la transformación que has vivido? Ese es el precio del regreso, traer luz a un mundo que aún camina en la oscuridad. La posesión de los dos mundos. El héroe, al final, alcanza la posesión de los dos mundos, logra vivir con un pie en lo sagrado y otro en lo cotidiano. Sabe moverse entre lo divino y lo humano, entre lo eterno y lo temporal. Ya no está dividido, integra lo espiritual en la vida práctica. Jesús, al decir, mi reino no es de este mundo, pero caminar entre los hombres. Los sabios que, tras años de contemplación, regresan para enseñar en el mercado, en la plaza, en la vida común. Este estado es símbolo de equilibrio, ser puente entre el cielo y la tierra. Libertad para vivir. Finalmente, el héroe obtiene la libertad para vivir. Ya no teme a la muerte ni al futuro, porque ha experimentado lo eterno. Vive plenamente el presente, con gratitud y entrega. Los yogis que hablan del desapego, libres de miedo. Los sabios estoicos que encuentran serenidad ante cualquier destino. Los héroes de todas las culturas que sonríen ante la vida y la muerte, porque saben que forman parte del mismo ciclo. La verdadera libertad llega cuando ya no vivimos esclavos del miedo, sino desde la confianza en el flujo de la vida. Cierre del capítulo. El regreso enseña que el viaje no termina con la iluminación, sino con el acto de compartirla. El héroe no es héroe solo por superar pruebas, sino por traer un don al mundo. Así, el círculo se completa, partida, iniciación y regreso. El héroe muere y renace, y con él, la sociedad entera recibe vida nueva. El héroe de las 1000 caras capítulo 4. Las llaves. Este capítulo funciona como una síntesis y a la vez como una revelación. Campbell lo llama las llaves, porque aquí nos muestra los símbolos universales que permiten comprender y atravesar todo el ciclo heroico. Son como códigos secretos que, una vez entendidos, abren las puertas del monomito y nos ayudan a interpretarlo en nuestra vida. El mito como llave del inconsciente. Campbell señala que el mito no es simplemente un relato antiguo, sino un lenguaje simbólico que revela los movimientos más profundos del alma humana. Cada rito, cada imagen y cada símbolo funcionan como llaves que nos ayudan a descifrar el inconsciente. El dragón que el héroe enfrenta representa nuestros miedos y apegos. El tesoro escondido es la sabiduría o el poder interior que debemos rescatar. El regreso con el elixir simboliza la integración de la experiencia espiritual en la vida diaria. Cuando aprendes a leer los mitos, de pronto todo en tu vida cobra otro sentido. Lo que parecía casualidad se revela como símbolo. Lo que parecía un obstáculo se transforma en una puerta. Los símbolos como puentes. Los mitos, explica Campbell, son puentes entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo humano y lo divino. Por eso se repiten en todas las culturas, aunque cambien los nombres de los dioses o los escenarios. En el fondo, todos cuentan la misma historia, la aventura del alma humana en su viaje hacia la plenitud. El Cristo crucificado y resucitado. Osiris, muerto y desmembrado, que regresa como Señor del más allá. Quetzalcóatl, que se sacrifica para traer el maíz y la vida a los hombres. Todos son rostros distintos del mismo arquetipo, el héroe que muere para renacer y entregar un don al mundo.
Al comprender que estos relatos no son ajenos, sino espejos de nuestro propio viaje, empezamos a reconocernos como parte de un drama cósmico mucho más grande que nosotros mismos. El poder transformador del rito. Campbell explica que los ritos de iniciación, presentes en todas las culturas, cumplen la función de llaves que abren el paso de una etapa de vida a otra. Son actos simbólicos que permiten a la psique soltar lo viejo y asumir lo nuevo. El bautismo como símbolo de muerte y renacimiento. Los rituales de pubertad en pueblos originarios, que implican separación de la madre y entrada en el mundo adulto. La comunión o los sacrificios sagrados, que simbolizan unión con lo divino. El rito no es superstición, es un mecanismo universal que permite al ser humano integrar el cambio y renovarse. Piensa en tus propios rituales, aunque sean cotidianos, encender una vela, meditar, escribir un diario. Cada gesto consciente puede convertirse en una llave que abre tu alma a un nivel más profundo de transformación. La llave del centro. Una de las ideas más poderosas de este capítulo es la del centro. En casi todas las culturas aparece la imagen de un punto central, el ombligo del mundo, el axis mundi, el árbol de la vida, la montaña sagrada. Ese centro es el lugar donde el cielo y la tierra se unen, donde lo divino toca lo humano. El héroe, en su viaje, siempre busca ese centro, porque representa la unión con la totalidad. El monte Meru en la tradición hindú. El Sinaí para Moisés. El Gólgota como el lugar donde se abren los cielos en la tradición cristiana. Encontrar tu centro interior es hallar tu propio axis mundi, el lugar donde todo se equilibra. No está afuera, vive en tu corazón, y es allí donde se abre la llave de lo eterno. Las llaves en la vida cotidiana. Campbell concluye que las llaves del mito no son solo patrimonio de héroes legendarios, están vivas en nuestra experiencia diaria. Cada crisis, cada sueño y cada intuición son puertas que se abren. El secreto está en aprender a reconocer las llaves y usarlas conscientemente. Una enfermedad puede convertirse en la llave que abre la compasión y la fuerza interior. Una pérdida puede ser la llave que nos conecta con lo esencial. Una visión o un sueño puede ser la llave que nos revela un destino oculto. ¿Qué puertas está intentando abrirte la vida ahora mismo? Tal vez ya tienes en tus manos la llave, pero aún no lo has descubierto. Cierre del capítulo. Las llaves son los símbolos universales que nos permiten comprender el viaje del héroe y aplicarlo en nuestra vida. Campbell nos enseña que los mitos y ritos son mapas del alma. Los símbolos son puentes entre lo humano y lo divino. El centro es el lugar donde se alcanza la unión con la totalidad. Cada experiencia de la vida puede convertirse en una llave hacia lo eterno. Este capítulo nos recuerda que el verdadero tesoro no está en un lugar remoto, sino en aprender a reconocer los símbolos que ya habitan en nuestro interior. El héroe de las 1000 caras, segunda parte. Capítulo primero, Emanaciones. Este capítulo explora los mitos de la creación, aquellos relatos que intentan explicar cómo surgió el universo, la vida y la humanidad. Campbell los llama emanaciones, porque describen cómo lo uno, lo eterno, se despliega en lo múltiple. Son narraciones cosmogónicas que, más allá de su diversidad cultural, expresan un mismo misterio: todo lo que existe procede de una fuente única y vuelve a ella. De la psicología a la metafísica. Campbell nos muestra que la manera en que el ser humano comprende su propia psique se proyecta en su concepción del cosmos. Así como el héroe nace, muere y renace en su viaje, el universo también es visto como un ciclo eterno de nacimiento, destrucción y regeneración. Las culturas primitivas imaginaban la creación como un acto de desmembramiento, un dios o un gigante sacrificado cuyos fragmentos se convierten en cielo, tierra, mares y montañas. En la tradición védica, Purusa es sacrificado y de su cuerpo surge el universo. En la mitología nórdica, Ymir es desmembrado para formar el mundo. En la cosmogonía china, Pangu muere y de su cuerpo emergen cielo y tierra. La enseñanza es clara: la creación nace del sacrificio, de la transformación de la unidad en multiplicidad. Piensa en tu propia vida, muchas veces lo nuevo solo surge cuando algo dentro de ti muere o se transforma. Tu propia biografía es un eco de la cosmogonía universal. El ciclo universal. Las cosmogonías no conciben al universo como una creación única e irrepetible,
sino como un ciclo eterno de manifestaciones. El cosmos surge del vacío, se desarrolla, se destruye y retorna al origen, para luego volver a nacer. En el hinduismo, Brahma exhala y crea los mundos, luego los inhala y todo retorna a la nada. Los aztecas hablaban de los soles, eras sucesivas que terminaban en catástrofes y renacían con un nuevo ciclo. En la filosofía estoica, el universo entero es consumido por el fuego y renace en un eterno retorno. Este patrón cósmico refleja también el viaje del héroe, partida, iniciación, regreso. La misma ley gobierna tanto el alma humana como el universo. ¿Te das cuenta? Cada amanecer y cada atardecer son un recordatorio de este ciclo eterno. Lo que muere hoy se transforma en semilla de lo que nacerá mañana. A partir del vacío, el espacio. El misterio de la creación comienza en el vacío. Casi todas las tradiciones coinciden en que el universo surge de un estado primordial de nada, un caos informe, un abismo insondable. Ese vacío no es ausencia, sino potencialidad pura, el útero cósmico de donde todo emana. En el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el taoísmo, el Tao es el vacío eterno que da origen a todas las formas. En la física moderna, el vacío cuántico es visto como un campo vibrante de energía del cual brota la materia. Tal vez en tu vida has sentido momentos de vacío, de nada, de silencio. Lejos de ser una pérdida, esos momentos son el vientre de nuevas posibilidades. En el espacio, la vida. Del vacío surge la vida. El caos se ordena y aparecen los elementos, fuego, agua, aire y tierra. Luego surgen las plantas, los animales y, finalmente, el ser humano. Los mitos muestran que la vida no es un accidente, sino la manifestación de un principio divino que habita en todas las cosas. En Egipto, Atún se autoengendra y de su semilla nacen los dioses. En Grecia, Gea, la tierra, y Urano, el cielo, engendran a los titanes. En América, los mayas narran en el Popol Vuh cómo los dioses moldearon a los hombres primero de barro, luego de madera, y finalmente de maíz. Cada respiro tuyo es parte de esta cadena cósmica. La vida que fluye en ti es la misma que brota en un árbol, en una estrella o en un océano. La transformación de lo uno en lo múltiple. En el corazón de todas las cosmogonías está este misterio, de la unidad surge la diversidad. El uno eterno se desdobla en miles de formas, pero todas son expresiones de la misma fuente. En el hinduismo, Brahman se manifiesta en los dioses y en cada ser. En el cristianismo, el Logos se hace carne y habita entre los hombres. En el budismo, la multiplicidad de mundos es solo apariencia, todo es vacío y forma al mismo tiempo. La multiplicidad no es contradicción, es el juego divino, la danza de la existencia. Así también en tu vida, cada aspecto de ti, incluso tus contradicciones, son expresiones de un mismo ser. Cuando integras todas tus facetas, descubres tu propia unidad. Historias populares sobre la creación. Finalmente, Campbell recuerda que estas verdades no solo viven en las religiones, sino también en los cuentos populares y mitos sencillos. La cigüeña que trae a los bebés. Los relatos indígenas que explican por qué cantan los pájaros o por qué brilla la luna. Las leyendas que narran cómo un héroe roba el fuego o cómo un trueno creó las montañas. Aunque parezcan ingenuas, estas historias transmiten el mismo mensaje profundo: la vida es sagrada y todo está conectado con un origen divino. Cierre del capítulo. Las emanaciones nos enseñan que el universo es un despliegue simbólico del alma. Todo surge del sacrificio y del vacío fértil. La creación es cíclica, nada muere, todo se transforma. La diversidad es expresión de la unidad. Este capítulo nos recuerda que la historia del cosmos es también nuestra propia historia. Cada vez que atravesamos un cambio profundo, repetimos el drama de la creación, salimos del vacío, nos transformamos y renacemos en nuevas formas de ser. El héroe de las 1000 caras, segunda parte. Capítulo segundo, el nacimiento de Virgen. Este capítulo trata sobre uno de los símbolos más poderosos y universales de la humanidad, el nacimiento virginal. Campbell lo analiza como una expresión profunda de la idea de que lo divino irrumpe en lo humano de manera milagrosa,
sin intervención del deseo carnal, para marcar al héroe como portador de un destino especial. El universo maternal. En la base de este mito está la visión del universo como una gran matriz, un vientre cósmico del cual todo nace. La Madre Virgen simboliza la pureza de ese origen, el estado primordial donde la vida surge de lo eterno. En el cristianismo, María concibe por obra del Espíritu Santo. En Egipto, Isis concibe a Horus tras la muerte de Osiris. En India, Devaki concibe a Krishna en circunstancias divinas. En Mesoamérica, Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, queda encinta milagrosamente al guardar una pluma sagrada. Estas narraciones no son simples leyendas, sino reflejos de una misma intuición. El origen del héroe es sobrenatural, porque representa un puente entre lo humano y lo divino. Este símbolo nos recuerda que cada uno de nosotros también tiene un nacimiento divino. Más allá de tu historia biográfica, hay en ti una chispa que procede directamente de la fuente eterna. La matriz del destino. El nacimiento de Virgen no solo marca un origen especial, sino también un destino predeterminado. Desde el inicio, el héroe es señalado para cumplir una misión trascendente. La Madre Sagrada no solo da vida, sino que transmite un propósito que trasciende lo individual. En los Evangelios, los magos reconocen en el niño Jesús al Rey anunciado por las profecías. En Grecia, Danae concibe a Perseo por intervención divina y él será quien derrote a Medusa. En el budismo, la reina Maya concibe a Siddhartha cuando un elefante blanco entra en su vientre en sueños, señal de que dará a luz a un iluminado. El mensaje profundo es que la vida de todo ser humano está impregnada de propósito, aunque a menudo lo olvidemos. ¿Has sentido que, pese a las dificultades, tu vida parece tener un rumbo secreto? Ese destino es el eco del mito universal que también vive en ti. El vientre de la redención. El nacimiento virginal también es símbolo de esperanza y redención. Cuando el mundo se encuentra en caos o decadencia, surge un ser nacido de manera milagrosa para traer renovación. Jesús nace en una época de opresión y anuncia un reino nuevo. Horus nace tras el asesinato de Osiris, como promesa de venganza y restauración. En culturas indígenas, el héroe nacido de una madre sagrada suele traer cosechas, lluvias o nuevas leyes. La Madre Virgen es, entonces, el vientre de la salvación, el lugar donde lo divino se reviste de carne para restaurar el equilibrio. En tu vida, cada crisis es como una noche oscura que pide un nuevo nacimiento. Y muchas veces, ese renacer llega de formas inesperadas, como un milagro que surge del corazón mismo del dolor. Cuentos populares sobre la maternidad de las vírgenes. Más allá de las grandes religiones, Campbell nos recuerda que los pueblos transmiten este símbolo en cuentos y leyendas sencillas. Niñas que quedan encintas por el roce de una flor sagrada. Madres que conciben al beber de una fuente bendita. Doncellas que reciben un rayo de sol y dan a luz a un héroe. Aunque parezcan ingenuos, todos estos relatos expresan la misma verdad: la vida puede brotar de lo imposible, y lo divino irrumpe donde menos se espera. Cierre del capítulo. El nacimiento de Virgen nos revela que la existencia surge de una matriz divina y pura. El héroe es marcado desde el inicio con un destino trascendente. La vida siempre se renueva a través de símbolos de redención. Incluso en los relatos más humildes, la maternidad sagrada recuerda que lo divino está siempre presente en el origen humano. Este capítulo nos invita a reconocer que nuestro verdadero nacimiento no es solo biológico, sino espiritual. Cada ser es un hijo de la eternidad, portador de una misión única en el mundo. El héroe de las 1000 caras, segunda parte. Capítulo 3. Transformaciones del héroe. En este capítulo, Campbell nos enseña que el héroe no es un personaje estático. A lo largo de las culturas y tradiciones, el héroe adopta distintas formas, encarnando diversos arquetipos según la necesidad de su tiempo y de su pueblo. Cada transformación refleja un aspecto de lo divino manifestado en la experiencia humana. El héroe como guerrero. La primera transformación es la del héroe guerrero. Aquí, el héroe simboliza la lucha contra las fuerzas del caos, contra los monstruos que amenazan el orden y la vida. No se trata solo de una batalla física, sino de la representación del combate interior contra los miedos, las sombras y las tentaciones.
Gilgamesh enfrenta a monstruos y dioses para traer conocimiento a su pueblo. Hércules cumple sus 12 trabajos, símbolo de la superación de la naturaleza instintiva. San Jorge vence al dragón, imagen del alma conquistando al ego y liberando la vida espiritual. En tu vida, cada vez que enfrentas tus miedos, que luchas contra las adicciones, las dudas o los hábitos que te esclavizan, estás encarnando al héroe guerrero. El héroe como amante. Otra transformación es la del héroe amante, que representa la unión del alma con lo divino a través del amor. Este arquetipo simboliza la apertura del corazón y la entrega total. Paris y Helena, en la mitología griega, reflejan el poder del deseo y sus consecuencias. Krishna y Radha, en la tradición hindú, muestran el amor místico como unión con lo eterno. En la literatura medieval, Tristán e Isolda representan el amor absoluto que trasciende las leyes humanas. Aquí, el héroe nos enseña que el amor, humano o divino, es también un camino de transformación. ¿Recuerdas una relación que te cambió para siempre, para bien o para mal? Ese amor fue una prueba heroica que te llevó a un nivel más profundo de ti mismo. El héroe como emperador. El héroe también puede manifestarse como gobernante o emperador, portador de justicia, orden y prosperidad. Esta transformación encarna el principio de armonía social y cósmica. El héroe se convierte en mediador entre los dioses y los hombres. El faraón en Egipto era visto como encarnación de Horus. En China, el emperador era el Hijo del Cielo, garante del equilibrio entre cielo y tierra. En Roma, los emperadores eran deificados, símbolos del poder divino en la tierra. El héroe emperador no es solo político, sino también espiritual, gobierna desde la ley cósmica. Tú también te conviertes en emperador cuando tomas las riendas de tu vida, cuando gobiernas tu mundo interior con justicia y equilibrio. El héroe como redentor. Una de las transformaciones más profundas es la del héroe redentor, aquel que se sacrifica por su pueblo, asumiendo dolor y muerte para dar vida a otros. Este arquetipo expresa la entrega total del yo en favor de lo colectivo. Cristo, crucificado y resucitado, trayendo redención a la humanidad. Quetzalcóatl, que se sacrifica para dar el maíz a los hombres. Prometeo, que roba el fuego de los dioses para entregarlo a los mortales, a costa de su propio tormento. El héroe redentor nos recuerda que la verdadera grandeza no está en conquistar, sino en dar la vida por amor. Cuando sacrificas tu comodidad por el bien de tu familia, tu comunidad o tu propósito, estás encarnando al héroe redentor. El héroe como santo. La última transformación es la del héroe santo, aquel que trasciende la lucha, el amor y el poder, para vivir en unión con lo eterno. El santo encarna la sabiduría, la paz y la compasión. Buda, que alcanza la iluminación y enseña el camino del despertar. San Francisco de Asís, que abandona todo para vivir en pobreza y amor universal. Los yogis y místicos que dedican su vida a la contemplación y a irradiar paz. El santo representa el grado supremo del héroe, ya no lucha ni gobierna, sino que ilumina. Tal vez hayas sentido momentos de calma profunda, donde nada falta y todo está bien. Esos instantes son destellos de tu propio héroe santo interior. Cierre del capítulo. Las transformaciones del héroe nos muestran que el héroe no tiene un solo rostro, es guerrero, amante, emperador, redentor y santo. Cada forma responde a una necesidad de la humanidad y a un estado del alma. El viaje heroico es un proceso de integración de todas estas facetas en nosotros mismos. Campbell nos recuerda que el héroe es, en última instancia, un reflejo de nuestra propia alma. Sus transformaciones son símbolos de los múltiples caminos por los que la conciencia busca despertar y regresar a la fuente. El héroe de las 1000 caras, segunda parte. Capítulo 4. Disoluciones. Si en el capítulo anterior vimos cómo el cosmos y el héroe surgen de lo divino, aquí Campbell nos conduce al misterio del final, la disolución del mundo y del yo en el regreso al origen. Los mitos de la disolución no hablan de destrucción en el sentido moderno, sino de regeneración. Lo que muere vuelve al útero cósmico, para renacer en una nueva forma. El ocaso del mundo. Todas las culturas narran que, así como el cosmos fue creado, también llegará un tiempo de destrucción. Ese fin puede representarse como un diluvio, un incendio, una catástrofe o un colapso universal.
En la tradición judeocristiana, el Apocalipsis anuncia un juicio final y una nueva Jerusalén. En la mitología nórdica, el Ragnarok es la batalla que consume a dioses y hombres, pero de la cual surgirá un nuevo mundo. En la India, el dios Shiva destruye el universo con su danza, solo para dar inicio a un nuevo ciclo. Tal vez en tu vida ya hayas vivido un apocalipsis personal, una pérdida, una quiebra, un colapso interior. Esos momentos de destrucción son también preludio de un renacimiento. La disolución individual. Así como el cosmos muere, también lo hace el ser humano. Campbell recuerda que la muerte personal es el eco de la disolución universal, el retorno del individuo a la fuente primordial. En Egipto, el alma atraviesa juicios y pruebas para reunirse con Osiris. En el cristianismo, el creyente muere para resucitar en la vida eterna. En el budismo, el yo se disuelve en el nirvana, liberado de la rueda de nacimientos y muertes. La muerte no es vista como un fin absoluto, sino como el regreso al origen eterno, el lugar de donde surgió toda vida. Pensar en la muerte no debería llenarnos de temor, sino de reverencia. Es el recordatorio de que somos parte de un ciclo más grande, donde nada se pierde. El diluvio y los cataclismos. Entre los mitos más universales de disolución están los diluvios. El agua, símbolo de vida, se convierte en agente destructor que limpia y renueva. Noé construye el arca para salvar la vida durante el diluvio. En Mesopotamia, Utnapishtim sobrevive a un cataclismo enviado por los dioses. En América, los mayas y aztecas narran eras que terminan con aguas que arrasan la tierra. El diluvio simboliza la purificación, la destrucción de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Cada lágrima derramada en un momento de dolor es como un diluvio interior, arrasa lo que ya no sirve y deja el terreno fértil para un renacer. La consumación en fuego. Otro motivo frecuente es la disolución en fuego. El fuego representa tanto destrucción como iluminación. Es fuerza que consume, pero también que purifica y eleva. Los estoicos creían en la ecpirosis, el universo entero consumido en fuego y renacido en un eterno retorno. En el cristianismo, el Espíritu Santo aparece como lenguas de fuego, símbolo de transformación. En muchos pueblos originarios, el fuego es sagrado porque destruye y crea al mismo tiempo. Así como el fuego funde y purifica el metal, las pruebas ardientes de tu vida son el fuego que templa tu espíritu. El retorno al vacío. En todos estos relatos, la disolución tiene un mismo destino, el retorno al vacío primordial. Ese vacío no es la nada, sino el vientre cósmico del que todo proviene. Después del final, siempre viene un nuevo inicio, el ciclo eterno de emanación y disolución. En el hinduismo, todo retorna a Brahman. En el budismo, todo se disuelve en Nyat, la vacuidad. En la física contemporánea, la materia vuelve a la energía, y la energía nunca se destruye. La vida nos enseña constantemente este principio: cuando algo termina, lo que parece vacío es en realidad la semilla de lo nuevo. Cierre del capítulo. Las disoluciones nos muestran que todo lo que nace, muere, y todo lo que muere, renace. El fin del cosmos y de la vida no es destrucción, sino retorno al origen. El agua y el fuego son símbolos universales de purificación. La muerte y los cataclismos son parte del ciclo sagrado que garantiza la regeneración. Este capítulo nos recuerda que no debemos temer al final. Cada cierre, cada muerte, cada pérdida es un umbral hacia un renacimiento más grande, en nosotros y en el universo. El héroe de las 1000 caras. Epílogo. El mito y la sociedad. Después de explorar el viaje del héroe y el ciclo cosmogónico, Campbell concluye su obra mostrándonos que el mito no es algo del pasado, ni exclusivo de pueblos antiguos. El mito sigue siendo el corazón vivo de la sociedad humana. Los mitos dan sentido, ofrecen dirección, establecen valores y transmiten la sabiduría de generaciones enteras. Allí donde el mito muere, la sociedad se fragmenta, porque pierde sus raíces y su conexión con lo sagrado. El mito como fundamento cultural. Campbell explica que cada civilización se ha sostenido en un conjunto de mitos que dan cohesión a su vida colectiva. En Egipto, el mito de Osiris garantizaba el orden político y religioso. En Grecia, los relatos de Zeus, Atenea o Dionisio servían como modelo de virtudes y advertencias.
En el cristianismo, la vida, muerte y resurrección de Cristo se convirtió en el centro de toda la cultura occidental durante siglos. Sin mito, las leyes, las instituciones y las costumbres carecen de alma. El mito es el aliento invisible que da vida al cuerpo social. ¿Has notado cómo hoy muchas personas sienten vacío, desorientación y falta de propósito? Tal vez sea porque hemos perdido la fuerza del mito como brújula colectiva. El héroe como modelo. El héroe no es solo un personaje de leyenda, es un modelo de vida para el individuo y para la sociedad. Representa el ideal al que aspiramos, la encarnación de valores como valentía, compasión, justicia y entrega. Cada sociedad necesita héroes porque ellos inspiran y recuerdan que la vida humana tiene un sentido trascendente. Cuando el héroe desaparece o se degrada, la sociedad se debilita. Para los griegos, Aquiles y Ulises eran ejemplos de astucia y coraje. Para los cristianos, los santos y mártires fueron modelos de fe y entrega. Hoy, incluso las películas modernas siguen contando la misma estructura heroica para mostrar valores a la audiencia. ¿Y tú, a qué héroes sigues? ¿Son modelos que te elevan o ídolos que te vacían? Cada héroe que admiras refleja tu propio viaje interior. El mito en crisis. Campbell advierte que el mundo moderno enfrenta una crisis porque los viejos mitos han perdido fuerza y los nuevos aún no han nacido. La ciencia y la tecnología han desmontado muchos relatos tradicionales, pero todavía no hemos creado símbolos colectivos que unan a la humanidad en un sentido profundo. Esto produce desarraigo, fragmentación y una búsqueda desesperada de sentido en lugares superficiales. Sin mito, nos sentimos solos en el universo. ¿Sientes que la sociedad actual vive desconectada, perdida entre consumo, prisa y ruido? Eso ocurre porque hemos olvidado escuchar el lenguaje de los mitos que nos recuerdan quiénes somos. El nuevo mito de la humanidad. Pero Campbell no se queda en la desesperanza, anuncia la posibilidad de un nuevo mito. En un mundo globalizado, donde las culturas se encuentran y dialogan, podemos reconocer que todos los mitos son expresiones de una misma verdad universal. Este nuevo mito no será exclusivo de una nación o religión, sino un mito planetario, donde el héroe es la humanidad misma, llamada a superar sus divisiones y despertar a su unidad esencial. Ese nuevo mito ya está naciendo. Lo vemos en el movimiento espiritual global, en la conciencia ecológica, en la búsqueda de paz interior y en el reconocimiento de que somos una sola familia humana en un mismo planeta. El mito como puente hacia el futuro. El epílogo concluye recordándonos que el mito no es nostalgia ni adorno cultural, sino un puente hacia el futuro. Necesitamos mitos vivos que nos recuerden que lo divino habita en nosotros, que la vida es sagrada y que cada ser humano es un héroe en potencia. Cuando aprendemos a leer los símbolos del mito, comprendemos que nuestra vida personal es un eco del viaje del héroe. Nuestra muerte es parte del ciclo cósmico de disolución y renacimiento. Nuestra sociedad necesita héroes auténticos para guiar su camino. El mito no ha terminado, se está escribiendo ahora mismo, en tu vida, en tus decisiones y en tus sueños. Tú eres el héroe de tu propia historia. Cierre del epílogo. El mito y la sociedad son inseparables. Sin mito, la cultura pierde su alma. Con mito, el individuo encuentra propósito y la comunidad descubre sentido. El futuro depende de nuestra capacidad de redescubrir el lenguaje simbólico que une a toda la humanidad. Campbell nos deja un mensaje poderoso: el viaje del héroe no solo pertenece a los dioses ni a los antiguos, es la aventura eterna que todos estamos llamados a vivir, una y otra vez, hasta que el mundo entero despierte a su divinidad interior. El héroe de las 1000 caras, resumen final global. El hilo invisible de todos los mitos. Joseph Campbell nos ha revelado un secreto profundo: todos los mitos cuentan la misma historia, el viaje eterno del héroe. Aunque los nombres cambien, Ulises, Buda, Moisés, Jesús, Quetzalcóatl, Gilgamesh, el patrón es idéntico. Partida, el llamado, la resistencia, la ayuda sobrenatural, el cruce del umbral. Iniciación, pruebas, tentaciones, encuentros con lo divino, apoteosis. Regreso, el retorno con el don, la integración en la sociedad, la libertad para vivir. Este monomito no es solo un relato externo,
sino un espejo de nuestra vida interior. Cada crisis, cada despertar, cada pérdida y cada triunfo son etapas de ese mismo viaje. ¿Te das cuenta? La película de tu vida ya sigue este guión cósmico. Tú eres el héroe que atraviesa umbrales, enfrenta pruebas y descubre su propia luz. El cosmos como escenario del viaje. En la segunda parte, Campbell nos mostró que el viaje del héroe refleja también el ciclo del universo. Emanaciones, todo surge de una fuente única. Nacimiento de virgen, lo divino irrumpe en lo humano para anunciar un destino trascendente. Transformaciones del héroe, guerrero, amante, emperador, redentor, santo. Disoluciones, el fin del mundo y del yo como retorno al origen, preludio de un nuevo renacimiento. De esta manera, el héroe y el cosmos laten en un mismo ritmo, nacimiento, muerte y regeneración. Lo personal y lo cósmico son dos reflejos del mismo misterio. Cuando contemplas una estrella que nace o muere, recuerda, ese mismo proceso vive en ti. Eres cosmos en miniatura, un universo consciente de sí mismo. El mito como fuerza de la sociedad. El epílogo nos recuerda que el mito no es un adorno ni una fantasía. Es el alma de la cultura. Inspira valores. Une a las comunidades. Ofrece sentido y propósito. Cuando los mitos mueren, la sociedad se desintegra. Hoy vivimos una crisis de símbolos, los viejos mitos ya no nos sostienen, y los nuevos aún están naciendo. Campbell nos invita a reconocer que la humanidad necesita un mito renovado, un mito planetario, que trascienda fronteras y religiones, y que nos una como una sola familia humana en un mismo viaje espiritual. Ese mito ya se está escribiendo, lo vemos en la conciencia ecológica, en la búsqueda interior, en el reconocimiento de que todos compartimos la misma casa, la Tierra. Frases clave para recordar. El héroe es aquel que ha dado su vida a algo más grande que él mismo. El mito es la entrada secreta por donde las energías del cosmos se vierten en la mente humana. Donde pensabas encontrar muerte, encontrarás vida. Tú eres el héroe de tu propio viaje. El héroe de las 1000 caras no es solo un estudio de mitología, es un manual espiritual para la vida. Campbell nos muestra que cada uno de nosotros está llamado a vivir el viaje heroico. Escuchar la llamada del alma. Atravesar los miedos. Descubrir la luz interior. Regresar al mundo con un don que beneficie a otros. En última instancia, el viaje del héroe es el viaje de la conciencia humana hacia lo divino. No se trata de escapar del mundo, sino de transformarlo con el fuego sagrado que descubrimos en nuestro interior. Recuerda, alma luminosa, tu vida no es un accidente. Tú eres el héroe de tu propia historia. Atrévete a responder al llamado, porque el mundo necesita el don único que solo tú puedes traer.